Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de todos los días, donde les llevamos la mejor información de lo que sucede en la ciudad, en la provincia y en el país. Y una noticia importante que anunció hace instantes nada más la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal: todos tienen que hacerse rinoscopía. Habló desde el ministro de Seguridad hacia abajo: todos deberán someterse a exámenes obligatorios antidroga. Esto lo hace en el marco de las distintas medidas que se están llevando adelante con el tema de la seguridad, pero también con el desempeño de los policías de la provincia de Buenos Aires. Este va a ser uno de los temas. Otro, Lilita Carrió, va a ser candidata por la capital federal, pero otra vez con denuncias, y esta vez contra dos ministros de María Eugenia Vidal: Ritondo, de Seguridad, y Ferrari, de Justicia. Pero en un ratito mucho más. Ahora Martín Daer. ¿Cómo andas, Martín? Bien, todo muy bien, también con información deportiva, porque claro que ganó sí. Estudiantes. Una victoria fundamental para seguir con vida en la Copa Libertadores. ¿Cómo lo necesitaba? Sí, lo necesitaba muchísimo. Después vamos a entrar en detalles. Sí. No fue un extraordinario partido del Pincha, pero ganó. Necesitaba ganar, como sea, consiguió una victoria importante, sí, que por lo menos lo deja con vida, lo deja con posibilidades de pelear la clasificación a los octavos de final. Victoria importantísima ayer frente a Atlético Nacional de Colombia. Bien, y además del deporte tenemos otras novedades que tienen que ver también con el paro que se está llevando adelante en el área de los judiciales. Todos los trabajadores de los distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con la paritaria, el debate salarial y también en los hospitales, Martín. Sí, porque se cumplen las 48 horas. Exacto. Comenzaron ayer el gremio nucleado en SICOP, el paro de médicos, que comenzó en la jornada de ayer y que hoy culmina logrando así las 48 horas que se habían determinado en protesta, en paro, que había anunciado justamente la SICOP. Bien, si te parece vamos a escuchar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que brindó una conferencia de prensa hace instantes nada más, en la que dijo que todos los policías deberán someterse a una rinoscopía. Nosotros no hablamos. Esto no se combate con discursos, esto se combate con acciones persistentes y coherentes en el tiempo. Por eso podemos mostrar los resultados que podemos mostrar hoy. Y por eso vamos a sumar hoy dos anuncios a esta política que empezamos desde el primer día. El primero tiene que ver con la ampliación de las declaraciones juradas de los miembros de las fuerzas. Hasta el año pasado, 7.000, un poquito más, alrededor de 7.000 policías, desde el jefe de la policía hasta el rango de comisario y subcomisario, estaban obligados a presentar su declaración jurada patrimonial. A partir de este año y hasta el 30 de junio, no solamente la van a tener que presentar ellos, sino 7.000 policías más. Estamos duplicando los policías que tienen que explicar cómo viven y de qué viven. Y en ellos estamos incorporando a los oficiales inspectores y a los oficiales principales, 2 grados más. Pero además, en lo que tiene que ver con el área de narcotráfico y crimen organizado, estamos incorporando a todos los policías, sin importar su rango. Todos los policías que combaten el narcotráfico tienen que explicarle a la sociedad cómo viven y cómo se compromete y cómo se constituye su patrimonio. Y además estamos tomando una decisión por primera vez en una fuerza de seguridad en la Argentina. Por primera vez en una fuerza de seguridad con un convenio con el doctor Damín, con una organización externa al gobierno de la provincia para garantizar la transparencia del proceso. Estamos acordando que todos los miembros de la policía de la provincia y todos los funcionarios del Ministerio de Seguridad, desde el ministro hacia abajo, sean sometidos a un test toxicológico de consumo de sustancias psicoactivas. Todos, de manera sorpresiva y administrados por una fundación seria y transparente. Y lo vamos a hacer para prevenir el consumo de drogas al interior de nuestras fuerzas, porque la policía no está exenta del consumo. Esto ya se está aplicando en otras profesiones. Nosotros sabemos que quien consume no puede manejar un patrullero, no puede portar un arma y no puede perseguir el narcotráfico.
Lo decíamos recién, Martín, esto tiene que ver en el contexto de hacer una policía más transparente para evitar estos últimos hechos donde estuvieron involucrados policías y que tuvieron que ver con el tema de las drogas. Por eso es esta medida, ¿no? Sí, me corro un poquito del eje central que tiene que ver con este anuncio, pero recordaba lo que había hablado aquí en este estudio el intendente de la ciudad, Julio Garro, focalizando en el tema de la policía local, donde en esa idea de apertura de policía, bueno, habían notado fallas importantes. Sí. Me parece, acá más allá de ser un caso bien puntual, parece que van ligados, ¿no? Tratar de mejorar a la policía, la seguridad, sí, algo que está muy apuntado en la sociedad. Cuando se habla de inseguridad, también se habla mucho del accionar policial. Sí, claro que sí. O de la inacción. Y bueno, de hecho, hay casos denunciados donde hay policías involucrados. Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, vamos a escuchar a Lilita Carrió. Ella no para de tirar bombas. No me diga que vamos a escuchar denuncias de Carrió, no me diga. Sí, sí, ese es el título. Las denuncias de Carrió contra Ritondo y contra Ferrari. Nada casual, digamos, porque son dos ministros de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y a Ritondo ya en algún momento ella lo había señalado. Sí, justo horas previas de la reunión que se llevó a cabo hoy. Exacto. Con Mauricio Macri. Yo llegará y que me abría sumarios de investigación en la FIP, que me los cerraban, porque decía que yo no pagaba ganancias y me lo descontaban todos los meses de mi sueldo. Yo pensé que eso se iba a terminar en el gobierno de Cambiemos. Y es peor. Nunca pensé que iba a ser perseguida por sectores, incluso de sectores internos de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires. Pero espere, vio que Ritondo dijo que ellos no lo persiguen, no hay ninguna campaña contra ustedes. Sí, es Ritondo. ¿Qué voy a decir? Que yo respeto absolutamente a la gobernadora y la quiero mucho. Como dijo Margarita Stolbizer, quizás lo mejor que pudieron hacer ellos es no ponerme de senadora a mí. Digo que sí, creo que acertaron. Que yo no hubiera podido hacer campaña junto a Bresci o a Ritondo, sería imposible. Yo no podría ir a hacer campaña a Vicente López, yo no podría ir a muchos lugares a levantar la mano a personas corruptas, así que es correcto. Además soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires y voy a ser diputada de toda la nación por la Ciudad de Buenos Aires. O sea, eso se confirma, usted va a ser candidata en Capital. Sí, si me da el físico, sí. Pero la decisión política está tomada. Sí, es una decisión colectiva que incluye a dos personas, al presidente de la República y a Horacio Rodríguez Larreta y a nadie más. Aparentemente Durán Barba ha planteado que el gobierno tiene que confrontar con Cristina y acentuar la brecha para ganar la elección. ¿Está bien? No, espere. Si usted no quiere que yo me descomponga en este programa, yo le ruego que no me hable de Durán Barba. Yo hago estrategia, yo hago política. Y hago política en serio. No me hablen de los chantas. Y se eligen el camino de los chantas, que se hagan cargo. ¿Durán Barba es chanta? Total. Y vulgar. Y peor que Moyano Padre. Pero bueno, esa es la... Y se tiñe el pelo, y es una cosa horrorosa. Bueno, y vamos a ver en qué quedan este tipo de denuncias de Lilita Carrió, ¿no? Contra los ministros. Ahí lo veíamos, Ritondo de Seguridad y Ferrari de Justicia en la provincia de Buenos Aires. Sí, cambiamos de tema y hablamos ahora de una sentada que se dio hoy en la Escuela Normal 1 por parte de estudiantes que pertenecen justamente al centro de estudiantes de dicha escuela. Se dio hoy por la mañana. Sí. El reclamo tiene que ver con el apoyo, en primer lugar, a los docentes que están reclamando por una recomposición salarial, pero además ellos también tienen reclamos como estudiantes, que tienen que ver con el estado de los baños, piden más aulas, mejores condiciones para estudiar. Bueno, estamos nosotros acá reclamando en defensa de la educación pública. Lo organizamos junto a otros colegios de la ciudad que están participando en la misma movida. Nosotros estamos luchando por los puntos que siempre venimos luchando. No es una lucha que surge hoy, sino es una lucha que venimos sosteniendo a lo largo de varios años. Donde pedimos la aplicación de la ley de sexualidad integral, mayor presupuesto para infraestructura, el aumento del sueldo docente y auxiliar, mejores condiciones de estudio dentro de la educación pública, que es lo que merecemos como estudiantes.
Ustedes han hecho, digamos, por lo menos los alumnos de esta escuela, muchísimas protestas por el tema de edilicio. ¿Cómo está la situación hoy del colegio? Bueno, durante ya 4 años venimos haciendo movilizaciones, sentadas y medidas de fuerza por los arreglos edilicios. El año pasado logramos que restauren una parte del colegio. Si bien entendemos que la lucha no terminó acá, es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, de que pudimos lograr algo, pero la lucha continúa y no vamos a parar hasta conseguir nuestro objetivo. En este caso, bueno, un poco por la educación pública, con todo lo que está pasando, con los docentes, hay un conflicto muy visible hoy en el país, ¿no? Sí, hay un conflicto muy visible y lo que tenemos en esta escuela es que los docentes nos apoyan totalmente en la lucha, nos organizamos, nosotros apoyamos la lucha de ellos y es una lucha que nos incluye a todos, porque más allá del sueldo docente es por la educación pública y es por lo que todos salimos a la calle. Y vamos a hablar del año electoral, las movidas que va a haber en este año, los pocos nombres de candidatos que al menos se conocen hasta ahora, Martín. ¿Cómo ¿no? se determinan las listas de aquí? Falta un montón, ¿eh? En un año electoral, hablar de aquí, bueno, junio, julio, ni hablar a octubre, ¿no? Falta una eternidad en lo que tiene que ver con términos políticos y sobre todo electorales. Pero bueno, estamos en compañía del diputado provincial por el masismo y presidente del bloque en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Sarguini. ¿Qué tal, Sarguini? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Bienvenido y muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, un año, ¿cómo viene este año electoral? Viene, a mi criterio, con tiempos acelerados. Yo creo que el gobierno, ante la falta de respuestas en materia económica, que en principio había anunciado para el año pasado, primer semestre, después segundo semestre, luego primer semestre de este año, y como esas no llegan, ha acelerado los tiempos electorales. Si uno analiza detenidamente, y quizá no necesite tanta detención, los discursos del presidente cuando abrió las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y el discurso de la gobernadora aquí en la legislatura, cuando abrió el periodo de sesiones ordinarias, quedó claro que estaban por iniciar la campaña. Estaban por iniciar la campaña, elegían al adversario, que era el kirchnerismo, iniciaron el proceso de polarización y pararon todo tipo de actividad que permita o que necesite consensos. Por eso está parada la legislatura, por eso está parado el Congreso Nacional, porque esa polarización, si algo hace, es limitar la posibilidad de encontrar consensos. Y eligió ese camino y el proceso electoral está lanzado anticipadamente y los problemas siguen. La inflación sigue, el parate de la economía sigue, por tanto los problemas de empleo y de salario y de ingresos siguen. Y en tiempos electorales tan anticipados se posterga la solución de esos problemas que deberían ser la prioridad y ha dejado de serla. Yo lamento que esto pase. Yo creo que para eso está el calendario electoral. Las listas cierran recién en el 24 de junio y como bien señalabas vos en el inicio, a agosto y a diciembre falta mucho y los problemas no pueden esperar a después de la elección. Pero bueno, así están planteadas las cosas. Sarguini, ¿y Massa no está como demasiado callado? Sí, voluntariamente, porque si el debate de estos días no es el problema de la gente a la cual la plata no le alcanza, si el debate de nuestros días no es por qué las pymes cierran, si el debate de estos días no es por qué la presión tributaria ahoga a los pequeños empresarios que quieren sostenerse en pie y no pueden, y el debate es la polarización entre el gobierno y el pasado, un gobierno que no resuelve, todavía no tenemos mucho para decir. Si el debate se abre en términos de posibilidad de soluciones en el Congreso, en la legislatura, vamos a estar presentes como lo estuvimos a lo largo de todo el año pasado,
haciendo una oposición absolutamente constructiva. Cuando entendíamos que había que acompañar, no tuvimos ningún prurito en hacerlo, aunque algunos dijeran están demasiado cerca del oficialismo. Si entendíamos que eso podía ayudar a resolver un problema, acompañamos. Cuando tuvimos que poner límite, lo hicimos. Cuando tuvimos que ir a una agenda propia, lo hicimos. Pero nosotros no gobernamos. ¿Quién han elegido para gobernar? En la provincia es a María Eugenia Vidal, en la Nación es a Macri. A nosotros nos han elegido para la tarea legislativa. Si la tarea legislativa se obtura, tanto en el Congreso Nacional como acá, porque se inicia anticipadamente la pelea política, en esa no hemos querido entrar, porque la verdad estamos convencidos que la inmensa mayoría de la población lo que está demandando son soluciones a los problemas y no se encuentran representados por esa pelea. ¿Qué es lo que lo ha sorprendido o qué esperaba del gobierno de Cambiemos y que no se dio en este año y medio electoral, de gobierno en realidad? Vinieron con 3 objetivos expresamente enunciados por el presidente de la Nación. Pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y unir a los argentinos. Esperaba más avances en cualquiera de estos objetivos. Sería injusto si después de 15 meses de gobierno uno le estuviera pidiendo que tenga todos los temas resueltos. Heredó problemas y problemas serios, porque el gobierno anterior dejó una herencia pesada, tanto el nacional como el provincial. Ahora, es tan injusto en 15 meses pedirle la solución entera a todos esos problemas que heredó, como disimular que en 15 meses ya es un tiempo suficiente para evaluar si por lo menos se va en camino de solución de esos problemas. Y la verdad es que no lo vemos. No lo vemos en materia económica a nivel nacional. ¿No cree que haya avanzado en ninguno de esos 3 puntos? Bueno, si uno mira los indicadores propios del oficialismo sobre la pobreza, no se avanzó. Al contrario, se retrocedió. La polarización es absolutamente el camino inverso del que habría que recorrer para ir a un camino de unión de los argentinos. Y la lucha contra el narcotráfico, no juzgo voluntad del gobierno, no digo que no la tenga, pero ¿cuáles son los resultados concretos? En materia de seguridad en la provincia, ¿cuál es el avance? Bueno, ahora pareciera ser de que la política central que tienen es hacer un control sobre el estado psicofísico de las... Bueno, llevan 15 meses. No hay avances, no hay avances. Y esto no es un análisis político de un hombre de oposición como yo, creo que es lo que observa la gente. ¿Ha mejorado el empleo? No. ¿Ha mejorado el salario? No. ¿Hay menos inseguridad? No. ¿Hay un mejor clima? Lo hubo en las primeras, la hubo cuando el gobierno no entró en tiempo electoral. A mí me tocó presidir la Cámara el año pasado sin que nuestra fuerza política siquiera tuviera ese objetivo. Y se dio por una cuestión de consenso, por una cuestión de diálogo entre fuerzas minoritarias y hubo una etapa donde por lo menos se avanzó en esa mejor calidad de la democracia que hacía que ya los cuerpos legislativos dejarán de ser la escribanía del Ejecutivo. Hubo que buscar acuerdos, consensos, eso implicó diálogo y uno podría decir, allí se avanzaron unos pasos en ese objetivo de ir uniendo e ir haciendo la política de otra manera, pero se retrocedió con esta aceleración de la polarización que el gobierno, como no tiene respuestas concretas, la mejor estrategia política, que seguramente surge de Durán Barba, de la Mesa Chica, de Marcos Peña, es decir, bueno, no daremos muchas soluciones, pero ojo que si no somos nosotros, es el fantasma del pasado, cuando en realidad la inmensa mayoría de la población no está ni en un lado ni en el otro. No quiere volver al pasado y le reclama al gobierno que le resuelva las cosas. Usted recién decía que, bueno, que Massa no está teniendo participación. Si este es el debate, la polarización y el tema que no, o sea, que no se está discutiendo las necesidades que tiene la gente, podemos coincidir de que hay un disgusto generalizado en torno a lo que se esperaba. Claro, desilusión. Teniendo en cuenta esto, Massa no debería aprovechar. Él tuvo un buen caudal de votos. Sí, claro, 5 millones en el país.
Entonces es como que no hay un poco de abandono de la gente que confió en él. Lo que pasa es que la mejor manera de representarlo no es andar por los canales de televisión o por los medios diciendo qué es lo que piensa, es trabajando en un ámbito que el gobierno ha cerrado, ha clausurado, que es el Congreso de la Nación. El año pasado que estuvo ese ámbito institucional funcionando y debatiendo leyes, allí estuvimos planteando agenda propia cuando planteamos temas en materia de seguridad, cuando planteamos el tema de ganancias, más allá que el gobierno no quiso negociar con nosotros en diputados y finalmente después tuvo que negociar en Senado. No salió la mejor ley, pero por lo menos el gobierno quería demorar para un año más el debate, obligamos al debate y estuvimos acompañando cuestiones como la posibilidad de generar normas para que el gobierno fuera a negociar con los holdados o la del blanqueo. Ahí se acompañó y se fijó posición y en la legislatura provincial acompañamos los presupuestos, limitamos los endeudamientos, pero los acompañamos. Dimos las emergencias que la gobernadora quería, dimos el debate de aquellas cosas, las modificamos las que había que modificar y fuimos con una agenda propia en temas como el límite a la reelección indefinida de los intendentes y legisladores, como la paridad de género, que eso fue una agenda nuestra. Tuvimos esa actividad. En este momento están cerrados los ámbitos legislativos. Ahora, lo que nadie debe confundir, que esta búsqueda de no entrar en esta pelea de la polarización, que no es nuestra pelea, nos saca de la pelea electoral que va a venir, en los tiempos que va a venir, y allí nos presentaremos, y allí presentaremos nuestras propuestas, y allí presentaremos a nuestros hombres, y allí daremos pelea, porque estamos convencidos que hay un sector enorme de la sociedad al que queremos expresar, los sectores medios, los sectores pequeños empresarios, que no los representa el gobierno y que tampoco quieren volver al pasado. ¿La provincia la recibió tan quebrada Vidal como recibió Macri el país? La recibió mal. Los problemas no son los mismos, pero la recibió muy mal y yo fui muy crítico del gobierno de Scioli, en algún momento casi en soledad, pero estaba claro que el gobierno era un mal gobierno, que estaba dejando una mala herencia y bueno, se puso de manifiesto. Le pregunto esto porque usted es un hombre que tuvo un cargo muy importante en la provincia de Buenos Aires, al frente del Ministerio de Economía. 20 años atrás, ¿no? Claro, bueno, pero era muy diferente ahora. Habla de mi edad. Era muy diferente a lo que está ahora. ¿Es muy difícil la provincia de Buenos Aires para encaminarla? Sí, la provincia es una provincia que es histórico, y desde el regreso de la democracia es un dato permanente, que está desfinanciada estructuralmente. El sistema de reparto de la renta federal que se da a través de la ley de coparticipación es injusto acá en la provincia de Buenos Aires y esa injusticia hace de que la provincia tenga un desfinanciamiento estructural. De todas maneras, gobernar es fijar prioridades. Claro. Hay un presupuesto de 520.000 millones. Si uno discute los últimos 10.000, puede decir no alcanzan. Bueno, pero entonces porque están asignados con una determinada prioridad a los 520.000. Si el gobierno dice que la educación es prioridad, en los 520.000 entra el debate salarial. Si lo deja afuera, no entra, porque gobernar, y esto no es ningún descubrimiento, el Pepe Mujica con la frescura que lo caracteriza cuando terminó el mandato dice, he descubierto que gobernar es más difícil de lo que creía. Las demandas son infinitas y los recursos son finitos. Claro, y sí, claro. Y esto obliga a fijar prioridades. Un gobierno tiene que fijar prioridades. De financiamiento hay. Las prioridades las maneja quien gobierna. Si después no hay plata para discutir una paritaria docente es porque la prioridad no está allí. Si estuviera allí, en todo caso sería otra cosa la que queda fuera. Ahí iba a ser mi pregunta. ¿Cómo ve usted el conflicto docente? Porque obviamente que es Yo creo que el conflicto docente está en el marco de lo que dije al inicio, cuando uno lee las declaraciones, y la verdad que lo dije en el momento que fui consultado, ni bien terminó el discurso de la gobernadora en la legislatura. Vieron que es habitual que
que consulten a hombres del Las oficialismo y a repercusiones. hombres de la repercusión. Los hombres oficialistas dicen, es un gran discurso y naturalmente los de la oposición es de esperar que digan, y es un discurso que no se corresponde con la realidad, casi es un clásico. Sí, tal cual. Bueno, como hombre de la oposición fui consultado. Y la verdad lo que dije en ese momento, me queda claro que la gobernadora hoy, junto con el discurso que había dado a la mañana el presidente, y se pueden revisar los archivos, queda claro que largó la campaña. Y largó la campaña ahí. El presidente hasta nombró a un dirigente sindical de la provincia en su propio discurso. Eligieron el adversario. Entonces, la disputa docente en la provincia es una disputa política entre el gobierno y los gremios, en particular uno, identificado básicamente con esa polarización con el kirchnerismo. Lo que pasa es que en el medio están los pibes. En el medio están los 15 días de clase que perdieron los chicos, la incertidumbre de los padres sin saber qué hacer y un reclamo legítimo de los docentes por un salario que no es justo. Que hubo pérdida de poder adquisitivo el año pasado, sí, claro que la hubo, porque hubo una discusión en el marco de una pauta inflacionaria que fue mucho más baja de la que después efectivamente la realidad indicó. Y por condiciones que no son ideales, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Por eso yo digo, nadie puede esperar que todo se resuelva, bueno, pero tiene que ir viendo que va en camino de resolución los problemas. El año pasado, gobierno recién llegado, pudo cerrar la paritaria rápidamente, iniciar las clases en término, cosa que yo la rescaté en ese momento y nuestra fuerza la rescató como un avance del gobierno de Vidal respecto de la historia reciente que había dejado Scioli. Sí. Ahora, lo ideal era, despejada la discusión salarial, sentemos en una mesa y empecemos a discutir por qué la educación viene en retroceso de la manera que viene. Y el gobierno no lo hizo, entendió que con eso ya había resuelto el problema. Bueno, pasó un año y volvimos, como en el juego de la Oca, a empezar de vuelta, ¿no? El tema docente es un conflicto que lleva su tiempo. Y siempre fue difícil. Exacto, siempre fue difícil. Pero, ¿y el sector de salud? Bueno, parece que detrás del conflicto docente no estamos viendo lo que está pasando en el sector salud, lo que está pasando en los hospitales. La justicia también está de paro. Los hospitales hay paro y los problemas de insumo siguen estando. Claro. Y los problemas de infraestructura hospitalaria como la educativa siguen estando. Entonces, y ahí nosotros acompañamos. Y lo hicimos saber, que no creíamos que era el mejor camino, pero el gobierno que recién llegaba y legítimamente marcaba la hoja de ruta, porque es el que había sido votado por el pueblo, pidió leyes de emergencia porque entendió que con esas emergencias iba a poder acelerar el inicio y se las dimos, y se las votamos. Y no se las votaron con los que hoy quieren polarizar. Se las votamos los que asumimos una responsabilidad con la gobernabilidad. Y no nos hicimos oficialistas por eso. Entendíamos que si era el gobierno legítimamente elegido y entendía que ese era el camino, debíamos tener una actitud colaborativa de la legislatura y no íbamos a abandonar nuestra actitud opositora, pero una oposición racional que quiere ser una alternativa a este gobierno, pero no porque este gobierno fracase, porque queremos ser mejor, queremos tener mejores hombres, mejores propuestas, mejores ideas, y no apostamos al fracaso de este gobierno como sí apuesta con quien el gobierno quiere polarizar. Pero también, como hemos dado esos instrumentos, sentimos que tenemos la autoridad moral para reclamar por lo menos algunas soluciones. Creemos que tenemos autoridad moral para decir por qué no nos sentaron en una mesa para discutir, después de haber cerrado la paritaria el año pasado, qué otras cosas hay que discutir para que la educación pública no siga en retroceso, y para eso después ya no fuimos convocados. El tema de seguridad, se dio la emergencia en seguridad, se armó la mesa, la bicameral, y no fuimos convocados, salvo para alguna reunión que con la foto se agotó, nunca se discutió nada. Sí. Entonces, allí el gobierno ha perdido la posibilidad de avanzar en el diálogo con quienes tenemos una actitud de oposición, pero racional, propositiva. Nunca nos vamos a permitir decir esto no y no trabajar en una idea alternativa para proponerla. Así entendemos que funciona el sistema democrático y la verdad que creíamos que en esto iba a haber más avance. Yo
Yo el año pasado en la presidencia de la Cámara sentí que estaban dadas las condiciones para iniciar ese debate, porque es una Cámara que exigía consenso. Si no había consenso no había leyes, claro. Y se lograron consensos para leyes que el gobierno necesitaba y se pudo por lo menos avanzar en los instrumentos. Ahora con los instrumentos solo no se resuelve, después viene la acción y la gestión de gobierno que vamos naturalizando cosas. El gobierno habla del sistema productivo. Hace 4 meses y medio que el Ministerio de la Producción está acéfalo. Que no tiene, sí, no tiene ministro. Durante el primer año de gobierno hubo 4 leyes de ministerios. Sí. Y las votamos. Cuando uno cambia tanto, alguna improvisación está mostrando. El último cambio de la ley de ministerio fue para dividir el ministerio, traer un intendente peronista, darle el Ministerio de la Producción. Duró 2 meses, quedó el ministerio dividido y sin ministro de la Producción. Bueno, tenemos derecho a reclamar esas cosas. Sargini, ¿hay nombres ya bastante claros o definidos dentro del masismo para estas elecciones? No. ¿Todavía no? No. Por supuesto que como dirigentes políticos trabajamos para que determinadas cosas sucedan. Claro. Yo no soy un comentarista de la política, soy un actor, soy fuerte impulsor, y ya nuestra fuerza nadie lo discute, del acuerdo con el gen de Margarita Stolbizer. Si ustedes me preguntan a mí, y no es más que una opinión personal, porque esto lo definen las fuerzas políticas y luego los propios dirigentes aceptan o no aceptan lo que su fuerza política le indica. Yo creo que tienen que ser los dos actores de la próxima elección. Desde mi punto de vista, no tengo duda que debería ser así. ¿Va a ser así? No lo sabemos. Está lejos en el tiempo. Está lejos en el tiempo todavía. Primero hay que avanzar, y yo creo que eso sí está mucho más maduro de lo que ha sido un acuerdo que ha estado basado en una agenda legislativa en nación y en provincia en un año no electoral. Hay que transformarlo en un acuerdo que ya quede explícito, claro, que es un acuerdo político que va a encarar el proceso electoral de manera conjunta. Todavía esto no está. Yo creo que esto sí está muy maduro, y después, bueno, habrá que discutir quiénes son los dirigentes que mejor lo expresen. Bueno, muchísimas gracias, Sargini, muy amable. Gracias por la invitación. ¿Hacemos una pausa? Sí, una pausa, ya volvemos. Nos queda muchísimo. Muchísimo. A compartir. Nos metemos en la información deportiva y hablamos de la gran victoria de Estudiantes en la jornada de ayer en el Estadio Ciudad de La Plata, ganándole 1-0 a Atlético de Nacional. Una victoria importantísima para el Pincha, porque ahora suma 3 puntos. De hecho, hoy por la noche van a jugar Barcelona en Guayaquil, recibirá a Botafogo, que son los otros 2 equipos que conforman el grupo en el que está Estudiantes. Un partido difícil, en donde las primeras situaciones fueron para la visita, fueron para el último campeón de América, que es justamente Atlético Nacional. Aquí vamos a ver otra situación, tal vez de las más claras que tuvo el partido. El centro al segundo palo y la aparición por el centro del hombre que define desviado. Estudiantes les costaba conseguir la pelota en los primeros minutos de partido. Después iba a empezar a hacerse presente. Aquí una jugada por derecha, la aparición de Bautista Cassini, que fue el mejor jugador del Pincha. El hijo de Raúl Alfredo, sí, justamente, el ex hombre que vistió la camiseta de Estudiantes con esa jugada en ofensiva. Aquí el tiro de esquina de Juan Sebastián Verón, con mucha rosca, el segundo palo no podía Javier Toledo en el segundo palo. Ingresaba, aquí lo vemos, Armani, que es el arquero de Atlético Nacional, no llegaba a cortar el centro y la pelota se iba desviada. Aquí la jugada más importante del partido. Tiro libre para el Pincha. Acomodado, obviamente, Juan Sebastián Verón.
un estudiante que tuvo a Verón, a De Sábato, a Braña y a Andújar dentro de la cancha. Aquí el tiro libre. El remate con mucha potencia al segundo palo. Armani que tapa. La aparición en el segundo palo. Y luego es Javier Toledo. La pelota le rebota en el pecho. Luego de dar en el travesaño para el grito desaforado de los hinchas que coparon el estadio Ciudad de La Plata. El 9 que tanto se le pidió a Vivas en el partido anterior frente a Barcelona de Guayaquil, respondía y con el gol del encuentro. Aquí otra vez el tiro libre, gran remate, gran atajada de Armani. Luego, en el segundo palo, la pelota que va a dar en el travesaño, remate de Cassini, travesaño y pecho de Javier Toledo. Aquí la vamos a ver. Tremendo, el disparo es muy buena, la tajada del arquero Franco Armani, el arquero argentino que está en el Atlético Nacional. Y ahí el grito, con Cassini que lo iba a buscar a Javier Toledo y con Toledo que remataba y convertía el gol del partido. 6 puntos para Barcelona, 6 puntos para Botafogo, los dos equipos que se van a enfrentar esta noche. 3 para Estudiantes y 0 unidades para Atlético Nacional, para el último campeón de América. Por eso hablábamos de la importancia de un partido crucial para el Pincha, que ganó y que ahora se acomoda mejor, se perfila mejor en esta Copa Libertadores. Un Estudiantes que recién va a jugar el día domingo a las 3:15 de la tarde aquí en el Estadio Ciudad de La Plata. Martín, y nosotros seguimos desde esta otra parte del estudio y si querés te invitamos a que vengas, no hay ningún problema, porque estamos con el consultor político Gustavo González. Gustavo, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Y mucho dejó Zarguini recién, Sí, ¿eh? sí. La verdad que es una persona muy interesante para escucharlo, es una persona que tiene muchísimo conocimiento de la provincia de Buenos Aires aparte, y muy respetado, es verdad. Gustavo, ¿coincidís con esto de que Massa no se larga todavía porque, como dijo él, no es una mesa de debate interesante, donde solamente se está hablando de año electoral y no de las necesidades de la gente? ¿Coincidís un poco con esto? Acuerdo en algo que dijo y desacuerdo en algo que dijo. Acuerdo en esto de que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia tomaba a Baradel como la figura arquetípica con la que disputar en términos de conflicto docente. En eso estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en lo otro. No estoy de acuerdo en esta idea de que como se polariza salimos del escenario. Me parece que es un error salir del escenario político. Digo porque, a ver, una no comunicación es una comunicación en sí mismo. Cuando uno no comunica, está comunicando, que no comunica. Entonces, sí, tal cual. Parece un juego de palabras, es un juego de palabras, pero es así. Entonces, yo creo que es un error. Yo creo que en realidad la sociedad está viendo que hay dos polos, ¿no? Esta idea de, si querés, volver al pasado o esta idea de el futuro. Claro. Dicho por Cambiemos. Sí. Dicho por el Frente para la Victoria, sería, sigan acumulando pobreza o volvamos a lo que había, que era mejor, ¿no? Serían estos dos polos. Me parece que en esto yo creo que el Frente Renovador no encontró un eje de discusión política, no pudo establecer en el escenario político algún eje sobre el cual discutir. Me parece que esto que bien dijo el diputado Zarguini, de que hace 4 meses que no hay un ministro de la Producción, todos los datos de estadística de la provincia vienen diciendo que ahí se está produciendo, bajó la producción en la provincia de Buenos Aires, hay pymes que se están cerrando. Me parece que amerita otro tipo de postura de la oposición. Desde la oposición, claro. Me parece que sí, digo, porque esta estás idea viendo lo que pasa y no hacemos nada. Esta idea de los que gobiernan son ellos, me parece que, yo creo que ahí hay algunos errores comunicacionales y errores políticos. Yo creo que el acuerdo con Stolbizer hasta ahora en realidad no trajo resultados positivos. Me parece que yo creo que
en esto de la polarización, ¿no? Lo que dice bien Sargini. El gobierno polariza con el kirchnerismo. Y lo que uno ve es que la socia política del masismo, Stolbizer, polariza con Cristina, porque es a la que está denunciando. Entonces, en términos de comunicación política, lo que tendría que hacer el Frente Renovador es denunciar al macrismo, si se trata de denunciar a alguien. Porque al final lo único que están haciendo es ayudar en esta polarización. Entonces me parece que hay un error estratégico comunicacional ahí. Claro, yo pensaba justamente eso, ¿no? Recién, y siguiendo las declaraciones de Sargini, ¿a qué voto, llevándolo estrictamente a lo electoral, que a veces parece muy frío, pero ¿a qué voto tendría que apuntar el masismo, digamos? Porque, bueno, está en el medio, dijo Massa, que era la ancha avenida del medio. Bueno, está en el medio, pero está claro, por una cuestión electoral, que necesita o de un lado o del otro. Bueno, ¿a qué lado tendría que apuntar el masismo? ¿A qué voto? ¿Al que puede dejar el kirchnerismo o el peronismo o el que puede dejar el macrismo? Yo creo que es difícil, ¿no? Porque uno lo que ve en Occidente, la otra vez lo hablamos, me parece, es que se establece ahí de disparidad, polos opuestos, ¿no? Entonces uno lo ve en Estados Unidos, lo ve, bueno, lo ve en diferentes lugares. En Europa también uno lo ve. Entonces me parece que esa avenida ancha, el medio, yo creo que lo que la gente necesita es cosas concretas. Está claro que subió la desocupación, que subió la pobreza, está claro los bolsas de López, está claro que Lázaro Báez está preso, está claro que Jaime está preso. Todo ese tipo de cosas está claro. Entonces me parece que lo que la gente necesita son cosas concretas, digo, propuestas de leyes, digo, si el gobierno nacional o el gobierno provincial, acordando en esta polarización que le sirve al Frente para la Victoria y le sirve a Cambiemos, cierran, entre comillas, el Congreso Nacional y el Congreso de la provincia, la oposición lo que tiene que hacer es sesionar de minoría. Y esto se ha visto un montón de veces. Digo, pero, o sea, yo lo que creo es que tendrían que hacer algún gesto, en términos, digo, de estrategia comunicacional. Digo, algo que uno diga, bueno, no, acá hay alguien que le está diciendo no a la polarización. Pero me parece que eso no, la gente no lo ve. Entonces, la pregunta es, si el Frente Renovador va a alcanzar a ponerse a tono, ¿sí?, con el calendario electoral. Digo, esta idea de que la campaña es permanente. Hoy, digo, esto viene bien de Estados Unidos. Digo, la campaña es permanente. Entonces, todos los días se está en campaña. Entonces uno ve, digo, Vidal, hace cuánto, 15, 16 meses que están y ahora dice que van a... Bueno, porque están en campaña permanente. Hoy se gobierne permanentemente y en campaña. Entonces, todos los días uno lanza una diferente elección de gobierno. Voy a discernir con vos con esto de que no sé si al masismo le va a alcanzar. Yo creo que sí le va a alcanzar porque en realidad todavía no hay nada sobre la mesa. Está bien, o sea, Cambiemos, ya sabemos. Claro, pero Cambiemos solo a nivel oficialismo, pero después de la oposición no hay nada. No, y lo que pasa es con el Frente para la Victoria es que no se sabe si Julián Domínguez, si Randazzo... ¿Por dónde va a ir? No es lo mismo, ¿no? Sí, no se sabe. Digamos, o es el kirchnerismo... De Cristina o es más el peronismo, ¿no? No, claro, pero el problema para el Frente Renovador es que tanto Stolbizer, ahora pongo los nombres, ¿no? Tanto Stolbizer como Massa, los dos diputados nacionales, los dos vencen el mandato. La legislatura, el diputado de la Nación se renueva por mitades. Vamos a ver en plaquitas, Gustavo, si te parece, cómo no. qué es lo que se vota, quiénes renuevan. Ahí lo estamos viendo. A ver, las elecciones, bueno, las PASO, el 13 de agosto. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, por eso es una sigla. Las elecciones generales el 22 de octubre, se eligen 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales. El Senado de la Nación se elige cada 2 años por tercio. Los senadores nacionales, después de la reforma del Pacto de Oviedo del 94, duran 6 años, antes duraban 9, elecciones directas. Los diputados nacionales se renuevan por mitades cada 2 años, igual que en la provincia de Buenos Aires, tanto el Senado como diputados. En la provincia de Buenos Aires se elige senadores nacionales 2 más 1. ¿Por qué 2 más 1? Porque de nuevo, después de la reforma
entre Alfonsín y esa famosa, el Pacto de Olivos, Sí. Alfonsín y Menem, se eligen 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría, y recordemos que los senadores representan a Nación, representan a las provincias, ¿está bien? Entonces todas las provincias, inclusive Capital Federal, tienen 3 senadores. Es diferente los diputados nacionales que, como representan al pueblo en el espíritu de la Constitución, es proporcional a la cantidad de habitantes. Claro. Entonces, la provincia de Buenos Aires elige 35 diputados nacionales. Y ahí, esto tiene que ver... Bueno, La Plata, región capital, elige 6 diputados provinciales y 12 concejales. En el 2015 se eligieron senadores acá provinciales. Sí. Ahora se eligen los 6 Los diputados. diputados. Sarguini se le termina su mandato, es un diputado provincial. No, ahora vemos esto, pero la fuerza que más renueva, una de las fuerzas que más renueva legisladores a nivel nacional es el Frente Renovador, porque como duran 4 años, viene del éxito de Massa del 2013, Claro. que le ganó a todos, que le ganó Claro. a Néstor, a Scioli, a Massa, ¿está bien? Sí. Massa, perdón, a Néstor y a Scioli, que Massa le ganó a todos. Entonces viene de una buena elección con muchos legisladores, renueva 11 legisladores. La gran pregunta es esa. Claro. Bueno, esta plaquita lo tengo acá igual anotado. Después la también vemos, del ¿sabes? 2012, claro, Ahí está. el voto es opcional entre los 16 y 17 años, ¿no? Y después de los 70 años también es opcional y obligatorio en esa franja del medio entre los 18 y los 70 años. Argentina es uno de los países de Latinoamérica que tiene el voto obligatorio, en Estados Unidos es optativo, en Colombia es optativo, en otros lugares. Y el 25 de abril cierra el padrón provisorio. ¿Por qué ponemos eso? Digo, por si uno hizo un cambio de domicilio, todavía los padrones no están, entonces uno no puede está saber bien. si está o no está. Pero si uno hace un cambio de domicilio o algo, es importante saber esto. El primer cierre es el del 25 de abril. Ahora. Claro, exactamente. Entonces ahí también, Lilita, por ejemplo, que no sabía si iba a ir para provincia o por capital, era importante esta fecha porque su domicilio. Claro, tal cual. Que ahora ya está. Ahora ya estaba por capital. Fue aceptada en capital. Sí, Vidal le dijo que no. Sí, tal cual. Gustavo, Sí. ¿y cómo ves el armado que tiene Cambiemos y si esto lo beneficia en torno a que la oposición no tiene nada? Hoy por hoy, ¿eh? Sí, hay una parte, volviendo a Servini, que tiene razón, que falta un montón de tiempo. Eso es cierto. Pero falta, es cierto, no falta ¿no? mucho, claro, falta y no Falta y no falta, porque cuando se habla de elecciones y de campañas, es Sí, como, sí, como uno que está- se pasa Bueno, demasiado falta, rápido. Y estábamos diciendo, Sí. de hecho lo decía el propio Sarguini, que tanto el presidente de la Nación como la gobernadora Vidal en sus discursos... En marzo. Claro, Comenzaron estaban el 1 de hablando de mayo. elecciones. Está bien que lo marcaba como una crítica, ¿no? Desde el otro lado dirán que no eran discursos electorales. Pero bueno... No pedirle un discurso electoral a un presidente o a una gobernadora que hace la apertura de sesiones, Es imposible. la verdad, sí, me parece que le estamos pidiendo otra cosa. Me parece que, por supuesto que va, porque es un año donde hay elecciones, entonces el discurso termina Sí. siendo con ejes de acción que tienen que ponerlo sobre la mesa, pero también termina siendo un llamado electoral. Y en esto también yo creo que el problema en la provincia de Buenos Aires, específicamente a Frente Renovador, es que Sarguini fue presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Con Vidal gobernadora. Entonces, ese fue un acuerdo singular, Sí. por decir un nombre, singular, que a Cambiemos le sirvió. Pero bueno, ahora son parte de la oposición. Entonces, una de las preguntas que había en el mundillo político era cómo iba a ser el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires para convertirse en una especie de co-gestionador Sí. a oposición. Entonces, quizás también ahí haya algo de esto de no encontrar un rumbo, ¿no? Un rumbo, porque está claro que la cámpora siempre fue opositora. ¿Crees que fue mejor la postura o De la cámpora. la estrategia? No pensaba de Cambiemos en Sí. que sea una cogestión Sí, totalmente, del porque masismo. aparte la ayuda a gobernar, ¿no? Claro. La estrategia fue buena porque en minoría, y también en el Congreso de la Nación la estrategia fue buena porque pudieron, y ahora, una de las grandes críticas de la oposición al kirchnerismo no era que alambraba el Congreso de la Nación, Sí. no alambraba. Entonces me parece que está en la oposición ver cuáles son las formas, hablando de Biglietti, ¿no? Sí. Bueno, a desalambrar, fíjense cuáles son las Sí. estrategias para desalambrar el Congreso. Pero no a ver, uno lo que espera es que uno no puede hacer una crítica política de eso. No sé,
supóngase que otra de las cosas que uno dice, uno de los problemas, de los 3 jefes de la CGT a nivel nacional, 2 son masistas. Sí. Uno diputado nacional y otro diputado provincial. Entonces, Massa también está muy jugado ahí. Y tanto en la movilización del 7 de marzo como en el paro, Massa no estuvo. ¿Por qué no estuvo? Y quizás porque él ve que la gente critica bastante las movilizaciones de la CGT o los paros, es cierto. Pero esta postura de mí, no sé si es bueno en términos políticos. Me parece que... Sí, por eso yo insistía con Serguini sobre ese punto. Sí, me parece que hoy Massa está bastante dibujado, por lo menos en el escenario de hoy. En el escenario político de hoy está dibujado y hoy ve hoy la sensación es que la gente o vota Cambiemos, o si quiere, o vota al Frente para la Victoria, o un voto, no sé si antisistema, pero un voto crítico, por lo menos para la clase política, vota a la izquierda. Claro. Pero es como que ese voto no de está masista, en el eje. Y uno no lo ve, ¿no? La verdad que no lo ve. Me parece que hoy uno no ve. Y además, Cristina, esto ya lo dijimos la otra vez, Cristina Fernández de Kirchner de Conurbano está muy bien. Tiene... 30 puntos, 30 y pico de puntos, 35, en algunos distritos. Ahí van a cuidar, obviamente, ese caudal. Entonces, la movilización del 1 de abril fue muy fuerte en Tigre, que es el distrito de Massa. Es de Massa. Claro. Entonces, es como que yo creo que el Frente Renovador está complicado para renovar las 11 bancas que se le vencen a nivel nacional. Sí. Ahora, tenemos otras plaquitas para compartir que tienen que ver con el comienzo de campaña. ¿Cuándo sería el comienzo oficial? A ver, Para las PASO sería el 14 de julio. Lo recuerdo muy bien porque es mi cumpleaños. El 14 de julio para las PASO comienza la campaña y el 17 de septiembre comienza la campaña generales. Ese es el comienzo de campaña, entonces uno va a empezar... oficial o legalmente hablando. Eso, pero los muchachos están... Vamos a ver, ahora Tinelli, esto más de Martín, pero Tinelli ahora que se bajó, parece que se pospone una semana el comienzo del programa, pero ahí uno va a ver mucho de la política porque van a hacer de nuevo. Entonces, ¿se acuerdan el famoso alicate, votame, votate? Bueno, entonces pedirle a la política, ¿por qué? Además me quedé, Tinelli liberado de la AFA, muchísimo más. Muchísimo más, porque ahí, la AFA es hablar de política a nivel nacional y mucho más también. Y ahora, sin esa carga, muchísimo más liberado va a estar Tinelli. Porque además, como la gente no se está interesando en la política, entonces el político va a buscar a la gente al living de la casa. ¿Y dónde la encuentra? En el programa de Tinelli. En donde sea. No sé si ustedes se acuerdan, de la Rúa candidato fue el programa Agrandadito con Daddy Brieva y se puso una nariz de payaso. Bueno, entonces hoy en día, por suerte, en campaña la verdad que están para cualquier cosa. Pero en campaña, entonces el político lo que tiene que hacer, Otavis, ahora va al bailando. Bueno, claro. Sí, tal cual. Así estamos. Yo creo, como consejo, hay lugares a donde los políticos no deben ir. No deberían. Por lo menos, claro, no construir algunos imaginarios del cual es difícil volver. Sí, tal cual. Gustavo, gracias. No, gracias a ustedes. Pausa, ya venimos. Nos metemos ahora en la información de la selección argentina porque finalmente, después de tantos amagues, sobre todo del lado del protagonista, que es Jorge Sampaoli, hoy ya dejó entrever que reconoce que hay un interés de la Asociación del Fútbol Argentino para que Sampaoli se convierta en el reemplazante de Edgardo Bauza, en el sucesor del Patón Bauza. Vamos a escuchar una parte de la conferencia de prensa que brindó hoy por la mañana nuestra, por la tarde en España, y esto decía. Yo me he manejado toda mi carrera. Mi llegada a Sevilla tuvo que ver directamente con hablar primero de proyecto deportivo con Monchi y después llegar acá y hablar de un montón de cosas personalmente. Yo no puedo hablar de un vínculo con una selección. Sé que hay un interés, porque de mentirlo sería mentirle a ustedes. Sé que hay un interés, sé que dicen que soy la persona elegida, pero tendrán que esperar los tiempos que correspondan para hacerlo de manera sin dañar a nadie. Y hacerlo ahora es dañar al Sevilla, y eso no lo voy a permitir, porque yo a principio de año tuve la misma posibilidad
y como me había comprometido con el club y con futbolistas, denegué la chance de ir a Argentina. Un fragmento de la conferencia de prensa que brindó Jorge Sampaoli. Lo veíamos con, obviamente, la pilcha del Sevilla, club que actualmente dirige, pero ya dejó entrever, reconoció el interés que tiene la AFA por contar con los servicios de Sampaoli. Habló que la AFA deberá respetar los tiempos del Sevilla para que nadie quede dañado después de esta situación. Está claro que la idea tanto de Sampaoli como también de la Asociación del Fútbol Argentino, de Claudio Chiquitapia, que es el presidente de la AFA, es esperar que finalice el torneo en España para luego sí, no solamente oficializarlo, sino que antes deberán cerrar el contrato de Jorge Sampaoli como técnico de la selección nacional. Cuestión de tiempo, pero parece que ya se sabe quién será el reemplazante y el sucesor de Edgardo Bauza. Dejamos de lado la selección argentina, pero hablamos del capitán, del máximo referente, de Lionel Messi, porque el Barcelona ayer quedó afuera de la UEFA Champions League, pero miren este detallecito. En el medio del partido, Cristian Bonucci, que es el que tiene la camiseta número 19, le pide la camiseta a Messi. Juega en la Juventus, no juega en un equipo menor del fútbol europeo. Ahí lo vemos. Y Chiellini, el compañero de saga, se enoja y le tira un manotazo cortito, pero, como se dice en la jerga, un correctivo, porque no le gustó que le pida la camiseta en el medio del partido. A Lionel Messi, que estaba obviamente con muchísima bronca, decepcionado, pero bueno, lo que genera Lionel Messi, ¿no? Porque ahí vemos al defensor de la Juventus, a Bonucci, y miren el gesto, presten atención a Messi, que le hacía apenas un gesto de aprobación y luego el intercambio de camiseta después del partido que finalmente se dio entre Lionel Messi y Cristian Bonucci, que es el defensor de la Juventus que eliminó al Barça y que va a jugar las semifinales de la UEFA Champions League. Y estamos en compañía de Candy D'Amico, ella es coach, la van a empezar a ver más seguido a partir de ahora, ¿no? Cami, Sí, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bienvenida. Gracias. Y también es máster en PNL. Sí. ¿Qué es PNL? PNL, este término, ¿no? Abreviado en estas 3 siglas, PNL lleva 3 conceptos. Programación, ¿no? Que tiene que ver con programas. Y esto tiene que ver con cómo programamos nuestros pensamientos. Lingüístico, que tiene que ver con lo que expresamos a través de palabras. Y lo neuro tiene que ver en cómo filtramos la realidad a través de los sentidos, ¿sí? Bien. Entonces, lo que nos permite esta disciplina, ¿sí? Que también, así como el coaching es una interpretación, no es que sea verdad, nos hace como revisar, ¿no? ¿Cómo no? Nos hace revisar esto que pensamos o cómo acomodamos nuestros pensamientos, ¿sí? A través de lo que los filtramos, cómo los guardamos y cómo los vamos a estar expresando con palabras, a través del lenguaje. Pero no solo a través del lenguaje verbal, sino también a través del lenguaje no verbal. Lo que tiene que ver con el cuerpo, con lo corporal. Sí, porque cuando estamos hablando, 7% solo son las palabras, 55% es el tono de voz y el resto se lo lleva todo este kit biológico. Es mucho. Y es muy poco en realidad. Lo que uno transmite es un 7%. 7%, sí, es interesante, ¿no? Que es muy la interesante. voz, ¿no? Y nuestro cuerpo hace el contexto para eso que queremos expresar. Candy, ¿y cómo se aplica? Sí, tiene técnicas muy sencillas y muy fáciles. Es un modelo comunicacional, la PNL, basado en el desarrollo humano. Sí. Y se aplica así, a través de técnicas que tiene y que las desarrollamos dentro de la formación de PNL. Bien, porque es verdad que hace no mucho tiempo que se está hablando del coaching y ahora
hace un tiempito que también se empezó a hablar de esta programación neurolingüística y que evidentemente se utiliza en distintas áreas. Sí, sí, sí. Y no es de ahora. Esta disciplina nació en la década del 70 en los Estados Unidos con Blender y Grinder, que estudiaban a Virginia Satir, Milton Erickson, Phil Peirce, ¿sí? De cómo estos terapeutas tenían éxito con sus pacientes. Y ellos pudieron estudiar estos patrones para que se puedan divulgar y que todos los tengamos al alcance. Bien, pero en nuestro país siempre hubo como una especie de resistencia a estos temas, ¿o no? Ahora ya no, pero hace un tiempo o hace unos años hablar era como de algo desconocido, ¿no? Sí, sí, más todo este término largo que tenía y que muchas veces se usaba mucho para ventas y se decía que tenía que ver con manipulación y en verdad no, la PNL está enfocada en que nos podamos desarrollar, que podamos desarrollar todos nuestros recursos para comunicarnos con un otro, con nosotros mismos y despertar todos esos recursos que tenemos. Otra de las personas que ha divulgado esta disciplina es Anthony Robbins, ¿no? Que dice que es la ciencia nuclear de la mente para optimizar este kit biológico, para lo que queremos lograr, para lo que queremos comunicar. ¿Y en qué casos puntuales se podría aplicar? Se aplica principalmente en la comunicación, Bien. ¿sí? Principalmente en la comunicación, en logro de objetivos, ¿sí? También nos permite revisar nuestras creencias, cuáles nos limitan y cuáles no, ¿sí? O sea, cómo filtramos la realidad. ¿Podríamos decir que van de la mano con el coaching? Sí, 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 se complementan. Se complementan. Sí, sí, sí. Bien. Y ahora, de hecho, se va a hacer el lanzamiento en la Escuela de Coaching de acá de La Plata. Sí, sí, sí. Próximamente, el 22 de mayo, vamos a estar arrancando acá en La Plata, en la Escuela de Coaching, con la formación en PNL. Va a estar a cargo de la directora Lidia Sterim, ¿sí? Que es una de las personas más renombradas en la PNL en Argentina y, bueno, es número 1 también. Candy, ¿de dónde proviene la palabra PNL? De Estados Unidos, Bien. ¿no? Sí, sí, sí. Y proviene de estos términos que te decía antes, programación, neuro y lingüística. Viene de ahí. Por eso lleva todo este término tan largo. Principalmente viene de los creadores, ¿no? Blender y Grinder, que no querían ni armar una nueva escuela, ni que no lo pudiéramos asociar con nada de lo que en ese momento era psicología, psicoterapia, sino que tuviera este término. Ah, bien, para que no se lo vinculara directamente con la psicología, por ejemplo. O abrir una nueva escuela de terapia, ni nada por el estilo, sino que esto permitiera a las personas tener acceso a estos modelos y poder aplicarlos en la comunicación. ¿Es terapéutico? Sí, también. Sí, sí, sí. Al igual que el coaching, es terapéutico. Sí, claro, sí, sí. es como que uno puede manifestarle al profesor o realmente el que esté dictando este tipo de cursos una determinada inquietud que tenga que ver con su vida personal o no. Sí, con los comportamientos, cambiar programas, cambiar, como te decía antes, creencias. ¿Sí? Bien. ¿Y lleva mucho tiempo? La formación lleva 1 año. O sea, ¿Y cambiar creencias? También. A veces sí, a veces no. Depende de la persona, ¿no? O sea, es eso. No lo podría ahora decir que es mucho o poco. Depende de cada uno. Sí, la PNL es experiencial. ¿Sí? Las técnicas las pasamos cada uno por nosotros mismos y el tiempo también lo ponemos nosotros. Son sencillas, son prácticas, también son ágiles, pero el tiempo lo determina a cada uno. Es romper estructuras también, ¿no? También, sí. Que creo que es lo más difícil. Por ahí dicen, está bueno cuando uno tiene chicos chiquitos porque ya se puede empezar a trabajar con ellos de que vayan viendo o con otra perspectiva lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Con la vida en la que ellos van a transitar. Sí, en verdad todo lo que aporta la PNL lo hacemos a diario, solo que ella nos ayuda a tomar conciencia. Cuando estamos interesados en alguien o estamos en busca de un objetivo, utilizamos un montón de herramientas, no solo para comunicarnos, sino recursos internos que en ese momento no les prestamos atención, pero que sí los tenemos. Lo que nos ayuda es a eso, a tomar conciencia de esos recursos y de todo eso que hacemos a la hora de comunicarnos. Ah, está bárbaro. Sí. Porque son recursos que salen y que uno no sabe que los tiene. Exacto, sí, sí, sí.
para enfrentar cualquier determinación o cualquier situación que uno tenga en la vida. Sí. También, o sea, tiene técnicas, la verdad que, bueno, yo lo digo, maravillosas, ¿no? Pero también nos enseña esto de cómo en esto de filtrar el mundo, ¿no? Porque cada uno vive su realidad, la filtra a través de los sentidos también, cómo lo guardamos, ¿sí? Cómo son esos códigos operativos en cómo guardamos una imagen, un sonido, una sensación, que no es algo plano, o sí, pero que a veces tiene brillo, o sea, a veces está grande, chiquita, de color, blanco y negro, en movimiento, y que eso también lo podemos cambiar. Ah, está bárbaro. Bueno, pero tiene que ver con la interpretación que le damos también, ¿o no? Sí, también tiene que ver con la interpretación que le damos a esto que interpretamos y filtramos del mundo. Y si eso nos está sirviendo, por eso también genera un espacio la PNL de poder chequear, a ver, ¿me está sirviendo esto que estoy observando? ¿Sí? Esta creencia que estoy teniendo, este comportamiento, nos permite ir desde cualquiera de estas 3 palabras, viste, esto que yo decía de programación, desde la asociación, o desde el lenguaje, o desde el cuerpo, tener todos estos accesos para cambiar un comportamiento, por ejemplo. Puedo ir por cualquiera de los 3. Y cualquiera de los 3 me van a asistir en cambiar algo que quiero cambiar. Ahí está, sí, está bárbaro. Candy, vos marcabas recién esto de chequear. ¿Ese chequeo yo lo hago conmigo o lo hago a través de otra persona? ¿Yo puedo preguntarle al otro algo que no sé? También, o sea, primero ese chequeo lo hago conmigo. Bien. Y la PNL interviene en esto de que cuando estoy hablando con un otro y el otro está utilizando un determinado sistema, un determinados predicados en la comunicación, poder estar escuchando y chequeando y generar con el otro, desde esto que dice, puentes para comunicarnos con el otro, que no haya obstáculos. Bien. No sé si era por ahí lo que me has preguntado. Sí, tal cual. Y parame, porque me apasiona. No, está bárbaro, obviamente. Qué mejor que hacer lo que a uno le gusta, está genial. Candy, recordemos, es el 22 de mayo el lanzamiento. Sí, el 22 de mayo, acá en La Plata, ¿sí? En esta escuela, en este espacio que yo amo y es parte de lo que siempre digo, mi lugar en el mundo, así que los invito y bueno, nada más. Bien, en 5, entre 43 y 44. 42 y 43. 42 y 43. Perfecto. Bueno, Candy, muchísimas gracias. Ay, muy amable, gracias. Hacemos una pausa cortísima que ya venimos con todos los estrenos para disfrutar este fin de semana en La Plata. Seguramente ustedes, yo tengo ganas de enterarme qué es lo que puedo ir a ver este fin de semana, Carlos. Sí, ¿o no? pero hay que, por supuesto, hay que ya anotar, decir, o hablar con el marido, o hablar con el novio. Sí, el que lo tiene que hable. Y decirle, ¿qué vamos a hacer este fin de semana, ¿Por qué viejo? con el marido yo puedo elegir vamos? sola para ir? Claro, ¿O no? ¿No te parece que vayamos a ver esto? Esta película te va a encantar, Me va a viejo. encantar. Vamos, ¿a qué horas de horario de función? ¿Tenés tal? Bueno, ya arreglamos. Bueno, muchos que ven esta columna hacen esto. Y sí, claro Para que eso sí. estamos, para ustedes, señora, señor, telespectador que nos está mirando, para que elija, para que diga, esto le puede hacer pasar un buen fin de semana. Y para los chicos también hay, ¿no? Y para los chicos esta semana no. Ah, Pero bueno. venimos de Un jefe en pañales, venimos de un éxito de 1 millón de espectadores en todo el país, que es De Rápidos y y Furiosos 8, que ya está preparando la 9, la 10. Es impresionante. bueno. Y las colas que ves en el cine, Sí. en cualquiera de las, porque son 10 salas que hay aquí en La Plata que se está dando esa película, es casi más de media cuadra de cola, Sandra, para ver esta historia, porque a los chicos les gusta. Bueno, Los es la autos, acción, la adrenalina, están las chicas. Es un cóctel explosivo donde lo que menos creo. importa es el argumento. Sí, tal cual. Vemos a ver qué hay. Bueno, esta semana tenemos 3 novedades, una de las cuales se llama Día del Atentado. En realidad es mentiroso el título, se llama El Día del Patriota. Es una especie de... Este es un policía de tránsito, parece acá de La Plata, ¿viste? Sí, Mark con los Wahlberg. chalecos verdes. Claro, los chalecos verdes. Pero ¿qué pasa cuando... Esto fue un hecho que sucedió en 2013, donde hubo una maratón, que es esta de Boston, que es la más importante que hay en Estados Unidos, una de las más importantes, y que tuvo un atentado
donde murieron 3 personas, donde hubo 260 heridos, y por grupos fundamentalistas, musulmanes, en algún caso, que fueron 2 personas solamente. Bueno, lo que es el encontrar esas personas, lo que es una historia casi, te diría, de reivindicación de lo que son la actuación de las fuerzas, eso, como son los bomberos, como son los policías, que han tenido un reconocimiento, pero acá casi te diría, en el caso de un reconocimiento de admiración hacia ellos. Una historia donde también aparecen personajes reales. Bueno, esta es una de los estrenos con Mark Wahlberg, John Goodman, entre otros también, Kevin Bacon, el día del atentado. Y ahí estamos viendo la morgue. Padre e hijo tienen una morgue, llega el cadáver de una chica y hay que darse cuenta de lo que es las causales de la muerte de esta chica, porque parece ser que la muerte viene unida con un halo misterioso. Yo creo que viendo el tráiler, esta película sería una de las opciones, porque pareciera ser que no es un terror solamente para adolescentes, sino que viene con otra característica. La morgue, entonces, es la segunda de las novedades. Es un realizador que es sueco, que no se conoce aquí en la Argentina, Oliden se llama, y que no tiene películas, pero son esos filmes que tratan de utilizar más realidad que ficción para que la gente realmente tenga un terror un poco más cercano a la realidad. Se llama La Morgue y es la segunda de las novedades en esta cartelera cinematográfica en esta semana. La Morgue. Bueno, y vamos a ir a la tercera de las novedades, que nos trae a un director, sí, es en blanco y negro la película. Se llama Franz, la dirige François Ozon. Hablar de François Ozon, es un director muy joven que ha hecho películas donde lo importante es la mujer. Es el director de las mujeres. Hizo 8 mujeres, que también sabés quién la llevó al teatro, José María Muscari, aquí en la Argentina. Sí. Bueno, ha hecho La Piscina, es uno de los directores mejor conceptuados en Francia en cine con estilo. Ella, que es la mujer, va a visitar a su novio en ese tren a una tumba, porque fue víctima en la Primera Guerra Mundial, soldado, y de pronto se encuentra, ahí estamos viendo la guerra, que hay una flor en la tumba, pero que no es precisamente de una mujer. Este hombre, que era su novio, ¿qué pudo haber pasado? Esta es una historia que ya, por lo que te estoy contando, por lo ya misterioso, puede ser atrapante. ¿Por qué hay un hombre que va a poner flores a la tumba de este señor? Bueno, esto es lo que plantea Franz, una película en blanco y negro. Son 3 novedades con estilo. Esta es la que recomiendo como la mejor de la semana. Muy bien, Carlos, nos vemos después. Nos vemos después, en la segunda edición. Bien, nosotros vamos con el pronóstico. ¿Qué te parece? A ver cómo está el clima ahora. A ver. Mira, 22 grados, 8 décimas, considero algo nublado, pero desaparecieron las lluvias. Ideal. Y en la tarde alcanzará los 24 grados. Primavera. 3 días, mañana viernes, último día hábil de la semana, 15 la mínima, 22 la máxima, siguen los días primaverales, no se quiere ir, inclusive no quiere llegar el invierno, bueno, por un lado mejor. Sábado, el único, la humedad mata, Carlos. Sí, mata, eso a la mañana no sabés lo que es. El sábado, soleado, 10 la mínima, 21 grados como máxima, y el domingo, 11 como mínima, 23 como máxima. Nos vamos, nos reencontramos mañana en el último día hábil de la semana, que la pasen linda.